Buenas noches, queridos participantes. Hoy nos encontramos reunidos para estudiar la parte de antropología forense. Mi nombre es la doctora María Eugenia Montañez Vilches, odontólogo clínico, odontólogo forense y con un magíster en ciencias Centauro de salud pública. Vamos a dirigir hoy esta clase importante de la parte curricular de la especialización de medicina legal con lo concerniente a antropología, sus conceptos, sus ramas, 4 grandes pilares de la antropología, las técnicas de campo, cada una de las técnicas y métodos utilizados durante el desarrollo para la investigación y cada una de las ramas que forman parte de la antropología. Comenzaremos explicando qué es la antropología. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de forma integral. Combina herramientas de las ciencias naturales y sociales para analizar nuestra evolución biológica, el desarrollo de la cultura y las formas de organización social desde el pasado hasta el presente. También podemos definir como otro concepto que es la ciencia que se encarga de estudiar la realidad del ser humano a través de un enfoque en el que todo determina el comportamiento de sus partes. Recibe el nombre de antropología. El término tiene origen en el idioma griego y proviene de antropos, hombres o humano, y logos, conocimiento. Las 4 ramas principales de la antropología abarcan la complejidad humana. La antropología se divide tradicionalmente en 4 grandes campos, como son la antropología cultural o social, que estudia las costumbres, los mitos, las creencias, los valores y las organizaciones de las sociedades actuales. La arqueología, que reconstruye el pasado de la humanidad, analizando los restos materiales como herramientas, construcciones, cerámicas o cualquier material que identifique el pasado o la época en la cual se esté estudiando o se esté dirigiendo esa investigación. Y la antropología lingüística, que analiza todo el lenguaje que influye en la vida social, la identidad y la cultura. Y también tenemos la antropología biológica o física. Se enfoca en la evolución, la genética y la diversidad física de los seres humanos. ¿Qué revela el análisis de un esqueleto? A través de los huesos, un antropólogo forense puede determinar el llamado perfil biológico, en el cual vamos a encontrar y a determinar el sexo de la persona. Específicamente por la forma de la pelvis y por el cráneo, sobre todo la unión de las fosas del cráneo. También determina la edad biológica, evaluada mediante el desgaste dental y la función de los huesos. Su estatura, que calcula midiendo la longitud de los huesos largos, como por ejemplo el fémur. Y también determina el origen, es decir, los rasgos óseos específicos que sugieren el origen geológico ancestral, o sea, la línea biológica de su descendencia. También el traumatismo que podamos encontrar en los huesos. Esas son características que observamos o que medimos a través de la observación, como por ejemplo identificar fracturas antes, durante, es decir, por la causa de muerte o después de la muerte. Otra característica que podemos observar es que el antropólogo forense aplica una combinación de técnicas arqueológicas y herramientas de alta tecnología en las escenas del crimen.
Su trabajo principal es recuperar los restos sin perder la evidencia y mapear el lugar de manera exacta. Para ello utilizan una serie de técnicas importantes para poder mantener la conservación de cada una de las características de los huesos sin alteraciones. Sus características principales incluyen la determinación del perfil biológico, es decir, a través de ese análisis de esos esqueletos, establece su edad, su sexo y su estatura, como venimos explicándolo, y su ancestría, es decir, el origen geográfico del individuo, como venimos explicándolo anteriormente. También analizamos los traumatismos. Evaluamos marcas, fracturas, lesiones de los huesos para identificar la causa de muerte o el tipo de arma que se usó, si es punzante, si es un proyectil o si son golpes. También determinamos la estimación del intervalo post-morte, es decir, ayuda a calcular el tiempo transcurrido desde el fallecimiento basándose en el estado de descomposición y en el entorno que se consigue, puesto que cuando vamos a ver más adelante cómo se estudia no solamente la clasificación y el mapeo de la parte geográfica para determinar dónde están los cuerpos, sino todas las partes ambientales, las plantas, las raíces, los insectos que puedan estar presentes. Eso va a determinar un tiempo. Y el antropólogo es un gran observador y tiene una gran responsabilidad, porque cada uno de esos detalles va a determinar pues una respuesta importante para observar la forma en que se dieron los hechos, el tiempo que ha transcurrido y la identidad de esa persona. También podemos, dentro de las características principales, observar el enfoque multidisciplinario, ya que el estudio está integrando conocimientos de la arqueología forense para excavación y recuperación en el lugar de los hechos, y la tafonomía, que es el estudio de cómo el medio ambiente afecta al cuerpo, que también es importante. Entonces, para llevar un caso importante, pues se estudia de un equipo multidisciplinario, bien sea en antropología, como en las ciencias físicas, como en las ciencias biológicas también, y en la ciencia forense, en las escenas de crimen, para determinar cómo se dieron los hechos. El antropólogo cumple un papel muy importante en el desenvolvimiento, pero no lo hace del caso, pues, de las características, del estudio, de la observación, pero no lo hace solo, lo hace con un equipo multidisciplinario que llega a conclusiones determinantes para la resolución de lo que se está investigando. También tiene otra característica, que es la investigación de la identidad única. Identifica marcas ocupacionales o enfermedades previas, cirugías o características genéticas únicas para lograr una identificación positiva. Son aportes importantes que van a esclarecer la identificación de esa persona. Bueno, siguiendo el tema, vamos a determinar cada una de las técnicas que utiliza el antropólogo dentro de su trabajo, pues. Las primeras que tenemos serían las técnicas de campo, y vamos a observar los métodos que se utilizan. Primero coloca la prospección. ¿Qué es la prospección? Es la búsqueda visual del cambio en el terreno, la vegetación muerta o hundimientos que indiquen tumbas clandestinas. O sea, determinan, por ejemplo, en los casos de violación de derechos humanos, donde hay fosas comunes, o en casos de desastres masivos, donde hay muchas personas afectadas,
Entonces, lo primero que hace es esta técnica, la prospección, que es buscar de manera visual dentro del área los cambios que se observan en el terreno. Si hay vegetación muerta, si hay hundimientos que indiquen tumbas clandestinas, si hay alguna anomalía en la zona. Luego encontramos la excavación arqueológica, que es el retiro de tierra, capa por capa, con brochas o paletas, para no dañar ni mover los huesos de su posición original. Luego utilizamos el cribado o tamizado, que es pasar toda esa tierra extraída por mallas finas para recuperar dientes, fragmentos óseos pequeños, balas o joyas que puedan estar presentes. Luego hacemos un mapeo o cuadrícula, que es dividir esa escena en secciones usando hilos para registrar la ubicación exacta de cada hueso u objeto que se puede encontrar. Además también tenemos la tafonomía forense, que es analizar el entorno para ver cómo el clima o el suelo o los insectos o los animales alteraron los restos. Dentro de esta técnica de campo tenemos herramientas esenciales, como son las GPR, que es el radar de penetración terrestre. Envía ondas electromagnéticas al subsuelo para determinar anomalías o tierras removidas sin tener que cavar. Y otra técnica importantísima que se aplica en estas técnicas de campo son la utilización de drones y fotogrametría, que toman fotos aéreas a alta resolución para crear mapas tridimensionales en 3D de toda la escena del crimen. Otra técnica utilizada es la estación total o GPS de alta precisión. Son equipos topográficos que miden las coordenadas exactas de cada hallazgo con precisión milimétrica. También nos aporta una gran ayuda la utilización de luces forenses, UV, alternas, o sea que son linternas de longitudes de ondas especiales que hacen brillar fluidos biológicos, fibras o fragmentos óseos en la oscuridad. Y utilizamos también instrumentos de odontología y de madera, como palillos, espátulas de madera, cepillos suaves, que limpian los huesos delicadamente sin rayarlos para mantenerlos lo más conservados posible, porque nos van a arrojar cada una de las características y detalles importantes que nos van a ayudar en la investigación. Una vez que los huesos llegan al laboratorio, o sea que son recuperados, son llevados al laboratorio forense. El trabajo se vuelve sumamente meticuloso y detallado. El objeto principal es limpiar los restos, reconstruirlos y hacerlos hablar, para descubrir quién era la persona y qué le pasó. Observamos que se organizan detalladamente, se observan cada uno de los huesos que están presentes, si es un esqueleto completo o si hay ausencias de piezas, para comenzar a hacer el estudio importante y analizar cada uno de los detalles para el diagnóstico. En el análisis antropológico de los huesos encontramos que la antropología forense es el estudio de los huesos del esqueleto humano. Es la principal herramienta para determinar el sexo, es decir, el dimorfismo sexual, ya que los huesos masculinos y femeninos difieren en el tamaño y la forma. Por ejemplo, la pelvis es el indicador más fiable. El ilión femenino es más ancho y la cavidad pélvica es más espaciosa y circular para facilitar el parto. El cráneo también es importante en el estudio, ya que el cráneo masculino tiende a ser más grande,
con bordes supraorbitarios más gruesos y una mandíbula más cuadrada. El cráneo femenino generalmente más grácil y redondeado. También los huesos largos nos determinan una gran característica, es decir, las cabezas articulares de los huesos como el fémur y el húmero son por lo general más grandes y robustos en los hombres. Ahora, esta precisión estimada en cada una de estas características, al combinar el análisis de la pelvis y del cráneo, alcanzan una fiabilidad del 97%, o sea que nos permite determinar el sexo y la estatura y sobre todo determinar si es adulto, si es niño, si es hombre, si es mujer. Y es muy importante estas características que contribuyen a la investigación. Ahora, ¿cómo se procesa la limpieza y preparación de la facción? Osteofacción, es decir, de los huesos. Primero hacemos un lavado cuidadoso. Se remueve el tejido blando restante, la tierra y las raíces usando agua tibia y cepillo de cerdas muy suave. También es prohibido usar químicos fuertes. No se utiliza cloro ni ácidos porque dañan el ADN y la estructura del hueso. Se hace un secado lento, es decir, los huesos se secan a temperatura ambiente, a la sombra, para evitar que se agrieten y se deformen. Una vez limpiado y organizado, se hace el inventario y la reconstrucción anatómica. ¿Qué hacemos primero? Colocar una disposición anatómica de cada uno de los huesos encontrados. Se colocan todos los huesos sobre una mesa en posición anatómica, formando un esqueleto completo de la cabeza a los pies. Luego se hace el inventario óseo. Se registra exactamente qué huesos están presentes y cuáles faltan. Luego colocamos el rompecabezas óseo. Si los huesos están fracturados, se unen temporalmente con adhesivos especiales, solubles en agua, para poder estudiarlos sin dañarlos permanentemente. Luego hacemos la estimación del perfil biológico. Aquí se aplican fórmulas matemáticas y análisis visual para determinar los datos básicos de las personas. Determinamos el sexo. Se analiza la pelvis de la mujer, es más ancha por los partos, y el cráneo de los hombres suelen ser más robustos, como ya lo habíamos dicho anteriormente. El cálculo de la edad. Se revisa el desgaste de los dientes y la unión de las epífisis. Los extremos de los huesos largos se funcionan en edades específicas. Luego hacemos la medición de la estatura. Se toma la longitud exacta de los huesos largos como el fémur o el húmero y se aplica una fórmula matemática según el origen de las personas. Luego hacemos la ancestría, que se estudia rasgos específicos del cráneo y la cavidad nasal que dan pistas sobre el origen geográfico de sus antepasados. Posteriormente a esto, hacemos el análisis del traumatismo y las patologías, es decir, la anatomía patológica que podamos encontrar en cada una de las características óseas. En el análisis de traumatismos o patologías, podemos observar primeramente las enfermedades. Buscan rasgos de destrucción, como son las artritis, las infecciones óseas, como tuberculosis o sífilis, o tumores, que dejan marcas en los huesos. Las marcas de la actividad. Ciertos desgastes en las articulaciones revelan si la persona realizaba trabajos pesados o movimientos repetitivos. También vamos a observar los traumatismos. Identifican si los golpes ocurrieron mucho antes de morir
huesos ya sanados, o justo en el momento de la muerte, como fracturas limpias sin sanar, marcas de balas o armas blancas, o después de la muerte, marcas de animales o pesos de la tierra. También realizamos un análisis de alta tecnología y toma de muestras, como son la utilización de radiografías y tomografías que permiten ver el interior de los huesos, detectar fracturas ocultas o comparar con radiografías médicas previas que tuviera la persona viva. Para la identificación es muy importante hacer la extracción del ADN. Se corta un pequeño fragmento de un hueso denso, como el fémur, o se extrae un diente molar para obtener un ADN y compararlo con bases de datos de personas desaparecidas. Luego realizamos se utilizan los isótopos estables, es decir, se analizan los componentes químicos de los dientes y huesos para saber qué comía la persona y en qué regiones geográficas vivió durante su infancia y sus últimos años, para terminar de dominar este tema. Podemos estudiar el tiempo transcurrido desde la muerte, conocido en el ámbito legal como intervalo post-morte o IPM. Y los antropólogos forenses no buscan una fecha exacta mágica, sino que cruzan datos de distintas ciencias para establecer un rango de tiempo que sea muy preciso. Uno de los métodos principales y más exactos para determinar la identificación de personas, que se utiliza tanto en odontología como en antropología, porque nos determina con exactitud la identificación de la persona objeto de estudio, cuando se están haciendo estos análisis antropológicos. Podemos tener dos métodos importantes, que son la odontología forense también, además de todos los que ya habíamos mencionado. En la odontología forense, los dientes son estructuras muy resistentes que soportan condiciones extremas de frío y de calor, altas temperaturas. Los odontólogos forenses analizan la morfología dental, de la longitud de las raíces y el tamaño de la corona. Los hombres suelen tener piezas dentales ligeramente más grandes. Las técnicas avanzadas como la microtomografía computarizada, el micro-CT, permite analizar estructuras internas con una precisión hasta del 92%. Y esta técnica nos permite a nosotros identificar el sexo de las personas. También tenemos el análisis del ADN. Es el método científico más concluyente. Se extrae material genético de los restos de los huesos, de los dientes o de tejido blando. Mediante esta técnica, como la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, se analizan los cromosomas sexuales. La presencia del cromosoma Y, cariotipo XY, indica sexo masculino, mientras que su ausencia y la presencia de dos cromosomas X, cariotipo XX, indica sexo femenino. Entonces el estudio de ADN nos va a determinar también no solo la identidad, sino el sexo de las personas. Bueno, para finalizar, vamos a estudiar un equipo importante que va a continuar después la próxima clase, porque es una de las partes de la investigación, que es el equipo de argentino de antropología forense.